¿Qué tal si nos ponemos de pie para comenzar la palabra del Señor? Gracias, Señor, por tu palabra. Honramos tu palabra. Gracias, Padre. Que tu palabra nos limpie. Tu palabra nos transforma. Tu palabra nos confronta con un amor especial, Señor. Tu palabra trae claridad a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Así sí, puestos de pie, sé que no les pasé este verso al equipo de pantallas, pero quiero leerlos a ustedes. Es la parábola del sembrador, Mateo 13. Les habló muchas palabras, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó, y no brotó porque no había profundidad. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Parte creyó en buena tierra, dio fruto al 100%. Señor, honramos tu palabra. Declaramos que somos una buena tierra. Dile conmigo: Señor, transfórmame, abrázame, tráeme claridad para esta temporada. En el nombre de Jesús. El día de hoy honramos tu palabra. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todo el equipo de voluntarios del día de hoy? Y al tomar tu lugar le dices a la persona que está a tu lado, dile: te ves súper delgado. Quiero predicarte la primera parte de un mensaje que Dios colocó en el corazón: cuida tu jardín. En el Evangelio de Marcos 9 nos relata una historia de un hijo de un hombre creyente que tenía en su corazón que su hijo fuera liberado. Y te he platicado de varios momentos en los que me siento como un trailero que se detiene para apretar la carga. Siento que en este momento estamos apretando la carga. Hoy voy a hablar acerca de algunos temas relacionados, con endemoniados. La semana pasada les hablé que no por gritar significa que alguien sea liberado. De hecho, la mayoría de las liberaciones, si no es que todas las que nos enseña la palabra de Dios, en ninguna Jesús gritó. Simplemente su simple presencia hacía que la gente fuera liberada. Y hoy te quiero hablar sobre estos temas, fe y cómo crecer nuestra autoridad espiritual. Meditar en esta historia me lleva a reconocer lo siguiente: he estado meditando historias que yo sé desde niño, pero volver a meditarlas me lleva a darme cuenta que tengo un pensamiento muchas veces alejado del pensamiento de Dios. Y adivina quién no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces yo tengo que adoptar y crecer, fundamentando mi vida con las semillas de la palabra de Dios que me va a edificar. Este primer verso, y voy a estar jugando un poco con esos versos en el Evangelio de Mateo, donde habla de la parábola del sembrador, donde habla de 4 tierras. Y voy a estar hablando también sobre Marcos 9:17, donde habla de este hombre endemoniado. Y voy a linkear algo. Quiero hacer una conexión especial entre estos versos. Sé que no es tan prudente utilizar un verso para ilustrar otro verso, pero quiero
dejar el precedente en tu mente y en tu corazón, no ser tan rígidos en la palabra del Señor. Quiero hacer esto para que juntos podamos descifrar lo que Dios quiere hablarnos a través de estas verdades. Y es que debemos de tener mucho cuidado, porque por ejemplo, el fuego de Dios siempre está hablando del juicio de Dios, excepto en Hechos 2, donde la palabra habla que el fuego de Dios descendió en forma de lengua arriba de cada persona. Está hablando del denuedo por el predicar la palabra. Te pongo otro ejemplo. La serpiente en la palabra siempre significa el diablo, excepto en el momento donde dice la palabra que Jesús se convirtió en una serpiente porque Él se hizo pecado por nosotros. ¿Tiene sentido? Te pongo otro ejemplo, fíjate. Los terremotos en la palabra siempre significa el juicio de Dios, excepto en Hechos 4, en donde el derramamiento del Espíritu Santo provocó un sacudimiento en la tierra. ¿Qué te quiero decir? Quiero quitarte la rigidez que muchas veces la palabra tiene en nosotros, y que seamos un poco flexibles para ilustrar con un verso, otro verso. Lo prometo que voy a hacerlo con muchísimo cuidado. En Mateo 13:3 habla de esta parábola del sembrador, en donde quiero darte un poquito de plataforma. La semilla de la que habla aquí la palabra significa la palabra de Dios. Puedes decir conmigo: la semilla es la palabra de Dios. Pero la tierra es la condición del corazón del hombre. La tierra es nuestro corazón, la tierra es nuestro carácter. Quiero comenzar a resolverte algunas cosas importantes, porque quiero ponerte a pensar desde ahora, y es la productividad o la fructificación de una semilla que Dios plantó en nuestra vida, o que Dios habló a nuestra vida, no puede validarse por el fruto de nuestra vida. Te lo voy a decir de otra forma. El fruto de una persona no valida si una palabra dada a su vida fue de Dios o no fue de Dios. Pero sí valida si la tierra o nuestro corazón tiene la capacidad de estar reteniendo la semilla de la palabra de Dios. Yo no puedo juzgar lo que alguien dice que Dios le dijo que hiciera, o la palabra sembrada en el corazón de alguien. Yo no puedo juzgar la palabra por las acciones de la persona, porque no puedo medir, yo no puedo decir Dios se equivocó. Pero sí quiere decir que la tierra quizá no tenía la madurez necesaria para retener la semilla. En la parábola del sembrador, la palabra nos menciona de 4 diferentes tierras. Nos habla de que una es junto al camino, otra en pedregales, otra en espinos y otra en una buena tierra. Pero las 4 semillas plantadas en las 4 diferentes tierras eran una palabra de Dios. Quisiera que hiciéramos una primera declaración en esta tarde. Puedes decir conmigo: la palabra de Dios sembrada en mi vida va a dar mucho fruto en la medida que yo cuide y guarde mi corazón. ¿Tiene sentido? Todas las semillas que Dios plantó eran auténticas, pero solo una dio fruto, porque la tierra no estaba lista. ¿Por qué la semilla a veces no da fruto? Quiero irme por 2 vertientes. El primer vertiente tiene que ver con que el corazón era inmaduro para recibir esa semilla, y nuestro carácter no retuvo la promesa de Dios en nuestro corazón. Pero quiero darte la otra vertiente, y es que quizás hay más semillas sembradas en este mismo corazón, y esas semillas están ahogando la semilla que Dios plantó en nuestra vida.
Yo no puedo decir, si me profetizaron, si me hablaron, si Dios me dio un mensaje, ¿por qué mi vida sigue igual? Yo tengo que decir, o mi carácter no es el correcto para retener la semilla, o hay otras semillas también plantadas en mi corazón que están ahogando la palabra de Dios. En el versículo 22 dice, en Mateo 13, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce el 100, 60 y 30 por uno. En el patio de mi casa, que es particular, que se moja y se riega como los demás, mi esposa hace tiempo sembró unas plantitas que no sé cómo se llaman, ¿no? Suculentas, unas suculentas, y están ahí. En teoría esa parte de ese macetero que tenemos de concreto lo teníamos porque mi hijo quería ser agrónomo y quería sembrar, pero nunca plantaron nada. Entonces mi esposa plantó unas suculentas, y entonces se riegan y les da el sol y se cuidan. Pero yo observé esta semana algo en esa área en donde se sembraron las suculentas, y es que hay otras semillas que no sé quién plantó, no sé si el viento las plantó. Yo no soy agrónomo, pero en algún momento me di cuenta que hay otra hierba que está creciendo al lado de las suculentas. Hay algo más que está compitiendo por el viento, por el sol y por los nutrientes de la tierra en ese mismo lugar. Algo está compitiendo por los nutrientes, así mismo como las suculentas que mi esposa sembró en ese lugar. ¿Qué te quiero decir? Que yo no encuentro en ningún lugar un sistema de riego que solamente pueda regar las plantas buenas y deje morir las malas. Asimismo es la presencia de Dios. El sol sale sobre buenos y malos. El sol sale sobre todos. Y todo lo que está en la presencia de Dios va a ser cuidado. Entonces se está regando, cae la lluvia, y la misma lluvia que alimenta las plantas buenas también está alimentando las plantas malas. Entonces el problema es el siguiente, que quizás hay más de una semilla plantada en nuestro corazón y quizás está ahogando la semilla de la palabra del Señor. La palabra así es. Y dice la palabra que la palabra viene por el oír. ¿Qué más dice? Y el oír por la palabra de Dios. Vamos a repetirlo juntos. La palabra viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Una vez más, la palabra viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Lo dije mal. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Mucha gente piensa o tiene esta vaga idea que con el simple hecho de escuchar la palabra de Dios o escuchar que Siri te lea los versículos, ya estás tomando fe, pero eso no es así. Porque yo no puedo decir poner en YouTube que me lea los versículos y poner todas las prédicas y ponerme los audífonos y dormirme todo un día, y que de aquí al miércoles de la semana que entra yo ya tenga una fe más o menos como la de Benny Hinn. No es así. Entonces la fe no viene solamente por el oír. Fíjate lo que dice este verso: la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué te quiero enseñar en este momento? Y es que no se trata de escuchar prédicas, no se trata de solo leer por leer, sino la fe es por el oír. Se trata de una conexión con la voz de Dios, y la voz de Dios se activa por la expresión o por la exposición de mi corazón a la palabra de Dios. Te lo voy a decir de otra forma.
Entre más expongo mi corazón a la palabra de Dios me va a entrenar para escuchar a Dios. No es leer por leer, no es leer por tener conocimiento intelectual, no es leer para saber qué Dios hizo. No. Tengo que leer bajo la premisa que necesito exponer mi corazón a la palabra de Dios para que la palabra de Dios me entrene para escuchar la voz de Dios. Y entonces vendrá fe a mi vida. Si yo quiero que la fe crezca en mi vida, yo tengo que cambiar la forma en la que yo escucho la palabra de Dios. El objetivo de mi corazón de escuchar la palabra de Dios es para tener más conocimiento, para saber cómo debatir, cómo defender, a quién juzgar, quién está equivocado. O el objetivo de leer la palabra de Dios y de escuchar la palabra de Dios es para que mi oído sea entrenado para oír la voz del corazón de mi Padre Celestial. Te he dicho que el profeta no sustituye la responsabilidad del creyente o del ser humano de escuchar la voz de Dios. El profeta no puede sustituir tu responsabilidad de escuchar el corazón de Dios. El pastor no puede sustituir tu capacidad de escuchar el corazón de Dios. El evangelista no sustituye. Son para sumar a la vida del creyente, pero al final tú tienes una responsabilidad, porque tu fe no crecerá al menos de que logres escuchar en tu corazón el palpitar del corazón de Dios, diciendo: hijo, te amo a ti como eres. Tú puedes leer 40 veces en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en amor para sacrificarse por los pecados de la humanidad. Lo puedes leer 70 veces y las 70 veces estar condenado en tu vida, pero solo es hasta que abres tu corazón y lo expones a la presencia de Dios, y viene el Señor a tu corazón diciendo: hijo, te perdono porque te amo. La palabra nos entrena en nuestra alma para escuchar la voz de Dios. El problema es que en este jardín muchas veces hay más de una semilla plantada. Hay más semillas que están hablando dentro de mí. Una semilla te está diciendo: ve para adelante porque el Señor es su proveedor. Y la otra semilla te está diciendo: ¿y si truenas? ¿Y si te traicionan? ¿Y si? Dice que el afán de este mundo tiende a ahogar la semilla que Dios ha plantado en nuestro corazón. ¿Cuál es el reto? Tengo una palabra, pero yo tengo otra idea. Pero yo tengo una palabra que le escucho cada domingo a veces, pero yo tengo otras ideas, porque esto es para los muy espirituales, pero tengo una palabra. Pero a ver, el hombre sí vendrá del mono o no vendrá del mono, pero tengo una palabra. Pero a ver, la evolución sí o no, pero tengo una palabra. Pero ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Pero sigo teniendo una palabra. ¿Cuál es el reto entonces? El reto es que tengo ideas, críticas, afanes, engaños, amargura, odio, resentimiento,
plantados en el mismo huerto en donde el Señor está sembrando la semilla. Y yo tengo que aprender a discernir, a detectar, a escudriñar mi corazón para decirme: Dios, me rindo por completo a ti. Arranca las semillas de mi corazón que están ahogando tu palabra. El reto aquí es que todo lo que no se reconoce se repite. Si yo no reconozco que hay semillas plantadas en mi corazón que están ahogando la semilla de Dios, van a haber más semillas que quieran ahogar la palabra de Dios. Pero cuando yo reconozco y digo: Señor, me arrepiento por tener un corazón tacaño, me arrepiento por tener un corazón ermitaño, un corazón temeroso. ¿Están enojados? ¿Voy bien o voy mal? Quiero que pensemos un poco en esto, porque la palabra dice que los tiempos son malos y tenemos que preparar nuestro corazón para que toda semilla plantada sea la que está resurgiendo en nuestra vida con un buen fruto, y no las semillas que hemos plantado nosotros de odio, de rencor, las semillas que hemos plantado nosotros de dudas en nuestro corazón. Ahora sí, quiero dedicar los próximos minutos a leer Marcos 9. Por ahí te lo van a poner en tus pantallas. Marcos 9:17. Vamos a leerlo juntos. Marcos 9:17. Alguien le dijo: Maestro, está en tu pantalla. ¿Qué dice? Te traía a mi hijo porque tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que el espíritu lo toma, lo arroja al suelo y le hace echar espumarajos por la boca y crujir los dientes. Mi hijo se queda tieso. Pedí a tus discípulos. ¿Pedí a quiénes? ¿Quiénes eran los discípulos de Dios? ¿De Jesús? Los 12 discípulos que habían caminado con él, que echaran fuera al espíritu, pero no lo lograron. Y Jesús respondió: oh generación incrédula. No me quiten este verso de aquí. Voltea para acá. ¿Puedes decir oh generación incrédula? 1, 2, 3. Voltea para atrás y di una vez más, otra vez: oh generación incrédula. 1, 2, 3. Bien. Aquí hay una confusión doctrinal. La gente piensa que la incredulidad es la falta de fe, pero la incredulidad no es la falta de fe. La incredulidad es la presencia de la incredulidad. Se trata en esta vida, en esta vida, de creer en nuestras convicciones y en dudar nuestras dudas. ¿Qué hace la incredulidad? Creer en nuestras dudas y dudar nuestras convicciones. Cuando la palabra dice oh generación incrédula, no le está diciendo, y ahorita te lo voy a comprobar con la palabra, no está diciendo oh generación con poca fe. De hecho, en las versiones nuevas sí dice poca fe, pero en realidad en el original no está diciendo poca fe, está diciendo generación incrédula. Dice después, te lo voy a comprobar, dice: le respondió Jesús: ¿hasta cuánto tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuánto he de soportarlos? Traigan acá al muchacho. Así lo hicieron y llevaron al endemoniado. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con tal violencia que éste cayó al suelo, se revolcó y echó espumarajos con su boca. ¿Cuánto tiempo lleva en estas condiciones?, le preguntó Jesús al padre. Desde pequeño, contestó. Muchas veces el espíritu lo arroja en el fuego y en el agua tratando de matarlo. Siguiente, por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Este es el grado menor de fe que puedes escuchar en toda la Biblia. Estoy diciendo: bueno, pues si puedes hacer algo, hazlo, Jesús. Ayúdanos. Siguiente verso, Jesús le dijo:
Siguiente verso. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y fíjate lo que dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Cómo? Creo. ¿Cómo? Pero ayuda. ¿Habrán más de 2 semillas sembradas en el corazón? Este hombre tenía más de una semilla sembrada. Pues decía: yo creo, yo tengo fe, yo sé quién eres, yo sé quién tú eres, porque si yo no te lo hubiera pedido. Yo sé que tú eres bueno, pero ayuda, porque tengo otras plantas que he sembrado en mi vida. Nota importante que llegó este muchacho a la presencia de Jesús y volvió a hacer el mismo show que hace el diablo con la gente, que se echó el y se seguía echando espuma. ¿Por qué? Porque ya le había funcionado a este muchacho, que así había asustado a los discípulos. Dijo: ahora voy a asustar a Jesús. Pero Jesús se detuvo, voltea con el papá y le dice: el que cree, todo le es posible. Sí creo, pero ayúdame. Termina esta historia el Señor simplemente diciéndole unas palabras al joven, sin gritar, sin manotear, sin en el nombre, sin platicar con el demonio. Y se fue la legión de demonios que había dentro. Hay otras semillas plantadas en el corazón que te están diciendo: vas a quebrar, te va a ir mal, te van a traicionar. Otras semillas que te van a engañar. Hay otras semillas sembradas que tienes que detectar, porque están comenzando a ahogar la palabra que Dios ha hablado para levantar tu corazón en esta temporada. ¿Por qué el diablo hace tanto show? Porque el diablo sabe que si logra distraerte, cumplirá su objetivo en tu vida. El diablo no te quiere matar, la verdad. Él quiere usarte para que otros se pierdan. Entonces lo que provoca el diablo es crear perturbación en el ambiente. ¿Viste cómo llegó este endemoniado a Jesús? ¿Viste cómo llegó este endemoniado con los discípulos? Los traía bien perturbados. Los traía súper perturbados. Gracias. Los traía súper ansiosos. No sabemos qué hacer, Señor. Hay un muchacho que le hace, nos escupe cuando nos acercamos. Y ya nos lo han traído varias veces y no podemos hacer nada. Termina esta historia y que te la voy a terminar de predicar en un par de domingos, porque hay mucho donde sacar, pero termines. Este género no sale más que con oración y ayuno. Y no se trata de una huelga de hambre, sino se trata de una conexión con la voz y el corazón de Dios, diciendo: Dios, yo sé que cuando tú hablas a mi corazón, entonces viene la autoridad para arrancar toda semilla de mi corazón que esté estropeando, para que tu bendición pueda dar fruto en mi vida. Porque aunque tú has hablado sobre mí, mi carácter ha seguido ahogando mi enojo, mi soberbia, mi altanería, ha seguido ahogando tu palabra. Pero cuando yo escucho y expongo mi corazón a la palabra de Dios, viene la voz de Dios diciendo: te amo, descansa en mí. Aprende de mí, que soy manso y humilde, y encontrarás reposo para tu alma. El enemigo estaba trabajando para crear una perturbación, para que ellos no pudieran ver a Dios como su Padre. Para que ellos dejaran de ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Porque si nosotros dejamos que la perturbación llegue a nuestra vida, la perturbación va a ahogar la semilla que Dios ha plantado en nuestro corazón.
La fe no niega la existencia de un problema, pero la fe sí le quita la influencia que el problema tiene sobre mi vida. Lo digo una vez más. La fe no niega la existencia de un problema, pero la fe sí le quita la posibilidad al problema, a la perturbación, para que comience a controlar mi carácter. Lo que Dios quiere hacer es que aprendamos a tener este tipo de sabiduría para reconocer cuando Dios está sacando a la superficie algo que no se ve a simple vista en nuestros corazones. Fe de temporada no es fe de rituales. Fe de temporada no es una fe de conjuros. Fe de temporada no es una fe para que comienzas a utilizar la Biblia como una metralleta, recitando versos sin sentirlos y sin creerlos. Fe de temporada es una exposición de mi corazón a la palabra de Dios, para que ésta pueda entrenar mis oídos, pueda entrenar mi alma a escuchar el corazón de Dios. Lo que más se contamina en donde está tu tierra, lo que no ha podido salir adelante, es tu alma. Y tu alma son tus pensamientos, tu alma son tus creencias y tu alma son las decisiones. Pensamientos, sentimientos y decisiones es lo que la palabra comienza a exponer en la presencia de Dios. Y comienza a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar, para que comiences a adoptar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en tu vida, y tu fe pueda salir adelante. Es esta sabiduría que no niega el problema. Es esta sabiduría que sabe que algo está pasando. Es esta sabiduría que sabe que hay un COVID o una viruela del chango. Es esta sabiduría que sabe que hay cosas que están pasando. Pero es esta sabiduría que tiene la capacidad de silenciar el problema, de silenciar la perturbación, para que la semilla de la palabra de Dios comienza a causar un impacto y simbre el ambiente con mis declaraciones. Y que cuando yo llegue a mi casa, ponga mi mano en mi esposa y le diga: tranquila, porque Dios está con nosotros. Que pueda poner mis manos en mis hijos y que le diga: tranquilos, porque Dios será nuestro proveedor. Que yo pueda poner la mano en mis padres y yo le diga: tranquilos, porque Dios nos va a ayudar en esta temporada. No vamos a dejar que las circunstancias ahoguen la palabra de Dios en nuestro corazón. Él ha hablado que te va a bendecir. Él ha hablado que te va a bendecir. Él ha hablado que te va a levantar. Él ha hablado que te va a llevar adelante. Él ha hablado que habrán problemas, pero que tú verás la mano de Dios. Él ha hablado que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiad, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido la muerte. Este no es tiempo para agacharnos. Este no es tiempo para retroceder. Este no es tiempo para rajarnos. Este no es tiempo para quedarnos atrás. Este no es tiempo para que digas: ay, ya Dios no está con nosotros. Ese es tiempo para que la semilla de la palabra de Dios esté efervescente. Alguien le quiere decir al Señor: quiero cuidar mi jardín, quiero cuidar mi jardín, quiero cuidar mi jardín, quiero cuidar mi jardín. Díselo, 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 díselo. Voy a cuidar mi jardín, voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar mi jardín, voy a cuidar mi jardín.
corazón, Señor. Digno eres tú, digno eres tú. Vamos, digno eres tú, digno eres tú, digno serás.